Buenos días, niños, espero que se encuentren muy bien en sus casitas y estén juiciositos y estén hoy puestos con todas las energías para trabajar el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra clase de religión. En nuestra clase de hoy vamos a hablar de un hombre llamado Pedro. Él es Pedro. Pedro fue un discípulo de Jesús, un discípulo que le amó muchísimo. Pero llegó un momento en el cual tuvo una gran equivocación. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Antes de que Jesús fuese llevado a la cárcel por los soldados, tuvo una cena muy especial con sus discípulos. En esa cena, Él les advirtió de que ellos le abandonarían por las circunstancias. Ellos iban a salir huyendo. Pero Pedro, al escuchar esto, le dijo a Jesús que Él jamás lo abandonaría, que Él siempre estaría con él. Pero no fue así. Cuando llegaron los soldados y tomaron a Jesús, lo llevaron preso, Pedro y el resto de los discípulos tuvieron que salir huyendo. Pero Pedro, como le había hecho esa promesa a Jesús, de que Él estaría con él, él intentó seguir a Jesús, así fuese de lejos. Así que Pedro, mientras Jesús era llevado y era juzgado, estuvo siguiéndole de lejos. Pero hubieron momentos en el cual la fe de Pedro fue puesta a prueba. Muchas personas que estaban cerca de Pedro lo juzgaron y dijeron que él era amigo y seguidor del hombre que estaban juzgando, que era Jesús. Pero adivinen qué pasó. Pedro sintió muchísimo miedo y lo negó. Adivinen cuántas veces Pedro negó a Jesús. Jesús le había hecho una advertencia a Pedro, y es que él le negaría 3 veces. Y esas 3 veces iban a suceder antes de que cantara el gallo. Niños, precisamente así como el Señor lo pronosticó, así sucedió. Pedro negó a Jesús 3 veces y después de esas 3 veces cantó el gallo. Pues niños, para Pedro no fue fácil. Él se sintió muy triste porque había abandonado a su maestro Jesús. Se sintió muy triste, que lloró y pidió perdón a Dios por su equivocación. Sintió muchísimo miedo y decidió negarlo y abandonarlo en ese momento. Así como Pedro se equivocó en ese día y pidió perdón a Jesús, Jesús le perdonó, porque ese sacrificio que él estaba haciendo fue tanto para Pedro y sus equivocaciones, así como para nuestros errores hoy en día. Entonces, vamos a retroalimentar nuestra historia de hoy. Pedro se equivocó. Jesús, recuerden que fue llevado a la cruz y murió por nosotros, y murió por esas equivocaciones y por esos errores que cometemos hoy en día. Así como Pedro se equivocó, él pidió perdón a Jesús y hoy puede disfrutar de ese perdón maravilloso que Jesús nos regala. Bueno, yo espero que hayan estado muy atentos a la historia de hoy. Ahora vamos a trabajar en nuestro cuaderno y vamos a recordar qué personajes estoy mostrando en nuestra historia. Entonces, vamos a colorear la imagen de esta ficha. Vamos a recortar el letrero o nuestro letrero donde nos dice la historia de Pedro niega conocer a Jesús. Y vamos a recortar cada imagen, la pegamos en el cuaderno y esta va a ser nuestra primera parte de la historia de esta semana. Recuerden, niños, así como Jesús perdonó a Pedro por su equivocación, también hoy su sacrificio nos acoge a nosotros y nos da perdón.